La noche de 1865 caía sobre Texas como una mortaja de polvo. El viento, un verdugo invisible, azotaba la tierra seca del rancho de Arthur, arrancando gemidos de la madera envejecida de la cabaña, una estructura solitaria que parecía tan exhausta como su dueño. Adentro, Arthur observaba por la ventana sucia, no el cielo, sino el torbellino marrón que engullía el horizonte, un reflejo perfecto de la aridez en su alma. Hacía un año que el silencio se había convertido en su único compañero, un luto pesado que sofocaba cualquier chispa de sentimiento. De repente, a través del velo de arena, una danza de luces infernales llamó su atención. Antorchas. Un grupo de jinetes se acercaba, sus llamas rasgando la oscuridad como los dientes de un depredador. Eran los hombres del coronel Beaumont, cazadores de hombres, y su instinto, forjado en la guerra y adormecido por el dolor, le susurró que no estaban cazando un animal. Su primer impulso fue apartarse, dejar que la tormenta y los hombres resolvieran lo que fuera que estuviese allí fuera. La apatía era su armadura, pero algo lo retuvo en la ventana. Una figura tambaleante, poco más que una sombra, tropezó y cayó cerca de la cerca de alambre de púas que delimitaba su propiedad. Era una mujer. Incluso a la distancia vio la desesperación en su colapso, el sonido brutal de un grito a lo lejos. La voz del coronel Beaumont, cargada de odio y posesión, atravesó el aullido del viento. Arthur sintió un temblor en sus manos, la primera sensación real en meses. Abrió la puerta, la tormenta invadiendo la casa. Allí estaba ella, Elara, desmayada, con el rostro marcado por el agotamiento y el cuerpo herido. En un impulso que él mismo no comprendió, un acto de rebelión contra el vacío que lo consumía, la levantó y la arrastró hacia la oscuridad segura de su granero, segundos antes de que los jinetes llegaran a su portón. Si te gustan las historias emocionantes sobre redención y la fuerza del espíritu humano, suscríbete al canal para acompañar este viaje hasta el final. Estoy escribiendo el bloque 2, acto 2, contexto y desarrollo. Las antorchas se detuvieron frente al portón. Arthur sintió el corazón, un órgano que juzgaba muerto martillar contra sus costillas. La voz del coronel Beaumont cortó el viento, untuosa y cruel. «Arthur, sé que estás ahí. ¿Has visto a una fugitiva por estos lares? Una propiedad mía, de piel oscura y ojos asustados». Arthur abrió la puerta solo lo suficiente para mostrar su rostro, manteniendo la escopeta en su mano fuera de la vista. «Solo he visto la tormenta, coronel, y ella no le pertenece a nadie». Beaumont sonrió, un rasgo perverso en su rostro arrugado, sus ojos pequeños y porcinos escrutando la oscuridad detrás de Arthur. Sabía que Arthur estaba mintiendo. La diversión estaba en el juego, en la certeza de que, tarde o temprano, aplastaría aquella pequeña rebelión. Escupió en el suelo y se marchó con sus hombres, dejando atrás un silencio más amenazador que el ruido. Dentro del granero, el olor a heno húmedo y miedo flotaba en el aire. Elara despertó con un sobresalto, con todo el cuerpo tenso como la cuerda de un violín. Sus ojos, grandes y aterrorizados, se fijaron en Arthur. Para ella, él no era un salvador, sino solo la próxima celda de una prisión sin fin. Cada hombre blanco que había conocido había sido un amo, un agresor, una amenaza. Se encogió contra la pared de madera, intentando fundirse con las sombras, el cuerpo temblando incontrolablemente. Las heridas en sus brazos y el corte en su frente eran testigos silenciosos de la brutalidad de la que había escapado, pero su mirada revelaba la herida más profunda, la certeza de que la seguridad era una ilusión y la bondad una trampa. Arthur era solo un nuevo tipo de peligro, uno que ella aún no sabía cómo descifrar. Arthur cerró la puerta del granero, dejándola en la penumbra. Se apoyó en la madera, el peso de su acto impulsivo aplastándolo. ¿Por qué?
La pregunta resonaba en el vacío de su mente. Miró su casa, un monumento a su fracaso. Veía el fantasma de su esposa, Marta, en cada tabla que crujía, en cada rincón polvoriento. La culpa lo corroía como el óxido. Creía que la dureza de esta tierra, la misma dureza que él llevaba dentro de sí, la había matado junto con su hijo. Había jurado nunca más sentir, nunca más conectar, para nunca más perder. Ayudar a aquella mujer era una traición a ese oscuro juramento. Era como intentar plantar una flor en un suelo que él mismo había salado con sus lágrimas y su resentimiento. Involucrarse era arriesgar lo único que le quedaba, su paz miserable. La primera interacción entre ellos estuvo desprovista de palabras. Horas después, regresó con un tazón de guiso ralo y una taza de agua. Los colocó en el suelo, a una distancia segura, y retrocedió sin encontrar su mirada. Era una oferta de sustento, no de consuelo. El ara observó cada movimiento de él, con los ojos desconfiados de un animal salvaje. Esperó a que él se fuera antes de arrastrarse hacia la comida, comiendo con una urgencia que revelaba días de hambre. Arthur observaba desde la puerta entreabierta, la escena golpeándolo con una fuerza inesperada. No era lástima lo que sentía, sino una extraña resonancia. El hambre de ella, el miedo de ella, la soledad de ella, eran solo versiones más desesperadas e inmediatas de las suyas propias. Y esa percepción lo perturbó profundamente. Los días siguientes se arrastraron en un silencio denso y vigilante. El ara permanecía escondida en el granero, un secreto febril que Arthur guardaba del mundo. Él seguía su rutina monótona: reparar cercas, cuidar del ganado flaco, mirar el horizonte infinito. Pero ahora, cada acción estaba acechada por la conciencia de su presencia. El rancho, antes un refugio para su soledad, se había convertido en un escenario de tensión. La sentía observándolo cuando trabajaba cerca del granero, y él, a su vez, se sorprendía mirando en su dirección, imaginando los horrores que la habían llevado hasta su puerta. Eran dos náufragos en una isla de polvo, orbitando el uno al otro en una danza silenciosa de miedo e incertidumbre, cada uno preguntándose cuándo se rompería la frágil tregua. La primera grieta en la muralla de silencio provino de un gesto inesperado. Una tarde, mientras Arthur estaba en el campo más lejano, el ara se aventuró a salir del granero. Encontró una de sus camisas de trabajo, rota y tirada sobre una cerca. Con manos ágiles, usando una aguja e hilo que encontró en una vieja caja de costura de Marta, remendó la tela. Cuando Arthur regresó, exhausto y cubierto de polvo, y vio la camisa arreglada, se detuvo. El remiendo era simple, casi invisible, pero representaba algo monumental. Era un acto de cuidado, un hilo de humanidad tejido en la áspera trama de su existencia. Aquella noche, dejó una manta extra en la puerta del granero, una pequeña recompensa emocional, una respuesta silenciosa a su gesto. La conversación que finalmente rompió el hielo fue corta, casi un susurro contra el viento. El ara, sintiéndose un poco más segura, se le acercó mientras él alimentaba a los caballos. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó ella, la voz ronca por el desuso. Arthur no se dio la vuelta. Continuó su trabajo, con los hombros tensos. Podría haber inventado una razón noble, haber hablado de justicia o moralidad. En cambio, la cruda verdad escapó de sus labios. «No lo sé», respondió, la honestidad en su voz más poderosa que cualquier discurso. Aquella simple confesión de su propia confusión e impulso la desarmó. No era un santo, ni un héroe con un plan. Era solo un hombre quebrado que había hecho algo que no entendía. Y eso, paradójicamente, lo hacía un poco más confiable a sus ojos. Poco a poco, como el agua que se filtra en la tierra seca, la historia de el ara comenzó a salir a la luz. En fragmentos, durante las noches frías, ella hablaba
Describía la plantación de Beaumont no como un hogar, sino como un infierno personal, donde la crueldad era el aire que se respiraba. No hablaba de azotes genéricos, sino de actos específicos de sadismo. Cómo el coronel la obligaba a permanecer de pie durante horas bajo el sol abrasador como castigo por un vaso roto. O cómo había vendido a su madre a un propietario en el oeste, riendo mientras la arrastraban. Cada palabra era un cuchillo que desnudaba la monstruosidad de Beaumont, transformándolo de un simple antagonista en un demonio de carne y hueso. Arthur escuchaba en silencio, cada detalle alimentando una hoguera de ira que pensaba que se había extinguido para siempre. La transformación en Arthur fue lenta, pero sísmica. La ira que sentía en nombre de Elara era un fuego purificador, quemando la niebla de su apatía. Por primera vez desde la muerte de Marta, estaba sintiendo algo que no era solo dolor y culpa. Era una furia justa, un instinto primordial de proteger. Miraba a Elara y ya no veía una carga o un riesgo, sino a una sobreviviente de una injusticia tan profunda que hacía que su propio luto fuera egoísta. Cuidarla, asegurarse de que estuviera a salvo, se convirtió en la nueva rutina que dio sentido a sus días. La tierra a su alrededor todavía era árida, pero dentro de él algo comenzaba a germinar. Proteger a Elara ya no era un impulso. Se había convertido en un propósito, la primera misión que aceptaba en mucho tiempo. El peligro, sin embargo, nunca estaba lejos. Cierta mañana, Arthur avistó a uno de los secuaces de Beaumont, un hombre llamado Jebediah, merodeando la linde de su propiedad, fingiendo buscar ganado perdido. Sus ojos registraban el rancho con una intensidad depredadora. El mensaje era claro. Beaumont no había olvidado. Estaba observando, esperando, estrechando el cerco. El rancho, que antes había sido el símbolo del aislamiento de Arthur, ahora se sentía como una trampa. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido a lo lejos, un presagio de la violencia que se acercaba. La soledad que antes había cultivado ahora era su mayor vulnerabilidad. Él y Elara estaban solos contra un hombre que poseía al sheriff, al pueblo y a la ley. La sensación de ser casados era constante y sofocante. Fue esta amenaza inminente la que lo llevó a una decisión sombría. Sacó de su baúl su viejo revólver del ejército, lo limpió y se lo llevó a Elara. «En esta tierra, o eres la caza o el cazador», dijo, con voz dura, sin espacio para la amabilidad. Le enseñó a disparar. Las primeras clases fueron un desastre. El ruido la hacía estremecerse, el retroceso del arma la lastimaba. Lloraba de frustración y miedo, pero Arthur fue implacable, tratándola no como a una mujer frágil, sino como a un soldado que necesitaba aprender a sobrevivir. Día tras día practicaban, el sonido de los disparos resonando por la llanura solitaria. Lentamente, su puntería se afianzó, su postura se volvió más segura. El arma en sus manos dejó de ser solo un objeto de terror y se convirtió en una promesa de resistencia. La escasez de suministros los obligó a arriesgarse a ir al pueblo vecino, un nido de avispas leales a Beaumont. El viaje fue tenso, cada kilómetro una apuesta. Arthur escondió a Elara bajo una lona en la carreta, pero la ansiedad era palpable. En el pueblo, el aire estaba cargado de hostilidad. La gente lo miraba con ojos fríos y acusadores. Los susurros lo seguían como moscas. «Es él, el que esconde a la fugitiva», oyó decir a alguien. Compró harina y sal con la cabeza gacha, sintiendo el peso del ostracismo. El viaje sirvió como una victoria parcial. Consiguieron lo que necesitaban y regresaron sin ser atacados, pero también como una confirmación aterradora. Estaban completamente solos. No había nadie a quien recurrir. El rancho era su única fortaleza, su único mundo. El punto de inflexión llegó en una tarde calurosa, cuando el aire estaba quieto y pesado.
El Ara, que se había estado sintiendo débil durante días, se desmayó mientras ayudaba a cargar agua. El pánico se apoderó de Arthur. La llevó dentro de la casa a su propia habitación, acostándola en la cama que había sido de Marta. Al cuidarla, limpiando su rostro con un paño húmedo, notó la sutil, pero inconfundible, curva de su vientre. La sangre se le heló en las venas. Cuando ella recobró el conocimiento, su mirada confirmó lo que él ya sabía. Estaba embarazada, y el hijo no era de un amor perdido, sino el fruto de la violencia de Beaumont, una semilla de odio plantada en su cuerpo. El riesgo de la situación explotó, convirtiéndose en algo de magnitud insoportable. La noticia del embarazo golpeó a Arthur como un puñetazo, el llanto de un bebé, el calor de un cuerpo pequeño. Eran los fantasmas que más lo atormentaban. Por un momento terrible, la muralla de hielo alrededor de su corazón amenazó con reconstruirse. Quería huir, retroceder a la seguridad de su dolor familiar. Pero entonces miró el rostro de Elara, el terror y la vergüenza que luchaban en sus ojos, y vio algo más allá de su propio trauma. Vio la necesidad de protección absoluta. Aquel niño, concebido en la brutalidad, merecía nacer en seguridad. En ese instante, la última pieza de su armadura emocional se deshizo. Ya no era solo el protector de Elara. Se había convertido, contra todo pronóstico, en el guardián de un futuro, de una vida inocente. A partir de ese día, la dinámica en el rancho cambió para siempre. La apatía fue reemplazada por una urgencia febril. Trabajaron juntos, movidos por un propósito compartido, desesperado. Y ya no eran solo un hombre y una mujer escondidos, eran una familia en formación, defendiendo su territorio. Arthur usó su conocimiento militar para fortificar la cabaña, colocando tablas en las ventanas y creando puntos de vigilancia. Elara, por su parte, organizó los suministros, racionando la comida y el agua, su resiliencia transformando la casa en un hogar. Montaron trampas sencillas alrededor del perímetro y planearon rutas de escape. El vínculo entre ellos ya no era de silencio y gestos, sino de palabras de estrategia y miradas de complicidad, una alianza forjada en el fuego de la adversidad, preparándose para la tormenta de violencia que ambos sabían que era inevitable. La naturaleza, como si fuera cómplice del destino, decidió que la batalla final se libraría bajo el velo de su propia furia. La tormenta, que se había estado anunciando durante horas, se desató sobre el rancho con una violencia apocalíptica. La lluvia caía a cántaros, transformando el polvo seco en un mar de lodo oscuro y pegajoso. Los truenos retumbaban, sonando como la artillería pesada de una guerra olvidada, y los relámpagos iluminaban la escena con destellos fantasmagóricos, revelando las figuras siniestras de los hombres de Beaumont, que se posicionaban rodeando la pequeña cabaña. El mundo de Arthur y Elara se encogió a aquel minúsculo punto de resistencia, un frágil fuerte de madera y coraje a punto de ser engullido por la noche, el agua y el odio. El viento aullaba un presagio, y ellos sabían que la espera había terminado. El primer disparo fue como una violación. Al sonido agudo del cristal de la ventana, haciéndose añicos, le siguió el golpe sordo de la bala, alojándose en la pared opuesta. El caos estalló. Arthur respondió al fuego, su vieja escopeta escupiendo llamas en la oscuridad. Cada disparo, una oración desesperada. Elara, apostada en otra ventana, recargaba una segunda arma para él, sus manos temblando, pero sus movimientos precisos, exactamente como él le había enseñado. La cabaña, antes un santuario, se convirtió en una trampa mortal. La madera protestando con cada impacto, astillas volando por el aire como metralla. Afuera, los hombres de Beaumont avanzaban, usando la cortina de lluvia como cobertura.
sus siluetas apareciendo y desapareciendo en las breves iluminaciones de los relámpagos, transformando el asedio en un aterrador juego de escondite letal. Entonces, en medio del rugido de la tormenta y el crepitar de los disparos, un nuevo sonido emergió, más aterrador que cualquier otro. Un grito agudo y gutural de Elara. Arthur se dio la vuelta, con el corazón helado por el pánico, esperando encontrar una herida de bala, pero no estaba sangrando. Estaba encorvada sobre sí misma, el rostro contorsionado en una máscara de dolor insoportable, las manos agarrando firmemente su vientre hinchado. El niño estaba llegando. El clímax de dos fuegos había comenzado. Afuera, una batalla por la supervivencia contra hombres armados. Adentro, una batalla por la vida, por la llegada de un bebé en medio del infierno. La tensión, ya al límite, se multiplicó, convirtiéndose en una fuerza abrumadora que amenazaba con consumirlos a todos. Una pesadilla dentro de otra pesadilla. Para Arthur, el tiempo se plegó sobre sí mismo. El grito de dolor de Elara se mezcló con el recuerdo resonante del parto de Marta, un laberinto de sufrimiento del que nunca había escapado. Los fantasmas de su pasado invadieron la cabaña sitiada, sus fracasos y su culpa volviéndose tan tangibles como la pólvora en el aire. El miedo de perder a Elara y al niño se fusionó con el trauma de haber perdido ya a su familia una vez, paralizándolo por un instante. Estaba atrapado entre la necesidad de luchar contra los demonios de afuera y la urgencia de confrontar a los espectros que lo atormentaban por dentro. El fracaso parecía inevitable, un destino sellado, y la desesperanza lo amenazó como la más fatal de las balas, susurrando que la historia estaba condenada a repetirse en tragedia. La realidad, sin embargo, lo trajo de vuelta. Otro grito de Elara, esta vez llamándolo por su nombre, rompió el hechizo de su trauma. Corrió a su lado, el sonido de las balas zumbando afuera, convirtiéndose en un ruido de fondo. Le tomó la mano, un ancla en la tormenta de dolor. «Respira», le dijo con voz firme, aunque su interior se estuviera deshaciendo. «Mírame, solo respira». En ese momento, en los ojos de ella, no vio solo miedo al dolor o a la muerte, sino una profunda preocupación por él. Aquella mirada de complicidad, de interdependencia absoluta en el epicentro del caos, forjó el vínculo final. Ya no eran dos almas solitarias. Eran un solo organismo luchando por sobrevivir. Una promesa de futuro en medio de la destrucción. El sonido de madera partiéndose en la puerta principal señaló una nueva amenaza. Estaban intentando derribarla. La mente de Arthur, entrenada para la táctica, trabajó rápido. Recordó el compartimento que había reparado bajo el suelo, un pequeño sótano para guardar provisiones. Era la recompensa de un trabajo rutinario. Con una fuerza desesperada, la ayudó a moverse, abriendo la trampilla y acomodándola en la oscuridad apretada, junto con un candil, agua y algunos paños limpios. «Quédate aquí, no hagas ruido», ordenó, la voz un susurro urgente. Al cerrar la tabla sobre ella, sabía que la estaba escondiendo no solo de los hombres de Beaumont, sino también de lo peor de la batalla que estaba por venir. La había protegido, al menos por el momento. Afuera, la frustración de Beaumont alcanzó su punto máximo. «¡Arthur!», gritó, su voz rasgando la lluvia. «Me cansé de este juego. Sal o quemaré este tugurio hasta los cimientos contigo y la zorra adentro». Para demostrar su palabra, una antorcha fue lanzada contra el granero. Las llamas lamieron la madera seca y empapada por la lluvia, ascendiendo en una pira anaranjada que desafiaba a la tormenta. Arthur supo que ya no había opción. Quedarse en la cabaña significaba morir quemado o ser masacrado cuando la estructura cediera. Necesitaba confrontar al monstruo. Con una última mirada al suelo que escondía todo lo que importaba, pateó los restos de la puerta y salió a la noche, emergiendo en el lodo y la lluvia para enfrentar su destino.
El enfrentamiento final tuvo lugar en el patio embarrado, iluminado por el fuego del granero y los relámpagos. Beaumont sonrió al verlo. Finalmente, un hombre sale a morir. Vas a morir por una propiedad que no es tuya, se burló, la crueldad brillando en sus ojos. Fue en ese momento que la transformación de Arthur se completó. El hombre vacío, el viudo que se escondía del mundo, había muerto. En su lugar había un guardián, un protector. Levantó la barbilla, la lluvia corriendo por su rostro como lágrimas de una nueva vida. «Ella no es una propiedad», respondió, la voz clara y resonante por encima del ruido de la tormenta. «Ella es todo lo que tengo». La declaración no era solo una respuesta a Beaumont, era un juramento para sí mismo, para Elara y para la vida que nacía en la oscuridad. La lucha fue salvaje y desesperada. No fue un duelo de honor, sino una pelea brutal en el lodo por la supervivencia. Arthur luchó con una ferocidad que no provenía del odio o la venganza, sino del amor protector, la fuerza más poderosa de todas. Desarmó a Beaumont y los dos hombres rodaron por el lodo, intercambiando golpes impulsados por años de dolor y crueldad. Al final, Arthur, más fuerte por su propósito, prevaleció. Dejó a Beaumont caído y derrotado, siendo la humillación una herida más profunda que cualquier golpe. Los secuaces restantes, al ver a su líder vencido, dudaron y comenzaron a retroceder hacia la oscuridad. Y entonces, en una pausa en la tormenta, un nuevo sonido cortó el aire, más fuerte que el trueno, más brillante que el fuego, el llanto agudo y potente de un bebé recién nacido viniendo de debajo de la tierra. La tormenta se fue tan súbitamente como llegó, llevándose consigo la furia y el sonido. Lo que quedó fue un silencio profundo, sagrado, que parecía lavar el mundo. El sol de la mañana comenzó a despuntar en el horizonte, sus primeros rayos dorados atravesando las nubes rasgadas y tocando la tierra herida. La luz reveló la devastación, el granero reducido a una carcasa humeante, la cabaña marcada por agujeros de bala, el lodo revuelto como un campo de batalla. Pero la luz también trajo una belleza purificadora. El aire olía a tierra mojada y a ozono, limpio y nuevo. Arthur permaneció de pie, con el cuerpo adolorido, el rostro magullado, y sintió la primera paz verdadera en más de un año. La guerra había terminado. Ya no estaba solo sobreviviendo. Había luchado por algo y había vencido. Se movió con una lentitud reverente hacia la cabaña, el sonido del llanto del bebé guiándolo como un faro. Cada paso era pesado, pero su corazón estaba ligero. Levantó la tabla del suelo, revelando la escena que redefiniría su vida. Elara estaba allí, recostada contra la pared de tierra, exhausta, pálida, pero con un brillo feroz y protector en los ojos. En sus brazos, envuelto en un trozo de tela, estaba el milagro por el que habían luchado. Un bebé, pequeño y perfecto, llorando con la fuerza de la propia vida. Arthur descendió al pequeño espacio, el miedo y la vacilación reemplazados por una ternura abrumadora. Cuando Elara le levantó al niño y él lo sostuvo en sus brazos, el peso de su pasado finalmente se disipó, reemplazado por la promesa de aquella pequeña carga. En los días que siguieron, Arthur miraba su tierra y la veía con nuevos ojos. La llanura árida que había sido el espejo de su alma vacía, su penitencia autoimpuesta, ahora parecía diferente. La lluvia de la tormenta había despertado una vida latente, pequeñas flores silvestres brotando obstinadamente entre las rocas, sus colores vibrantes, un acto de desafío contra la sequedad. Se dio cuenta de que la tierra no era una prisión, sino un cimiento. Era el lugar donde la vida, contra todo pronóstico, había florecido. El llanto del bebé, a quien llamaron Aurora, era la nueva melodía del rancho. El dolor no había desaparecido por completo, pero ahora compartía espacio con la esperanza,
como la noche comparte el cielo con la promesa del amanecer. Algunas semanas después, en una tarde tranquila, mientras reparaba el vestido roto que Elara usaba cuando llegó, un acto de cuidado que reflejaba el primer gesto de ella, sus dedos sintieron algo duro cosido en el dobladillo. Comimos. Cuidado, deshizo los puntos y retiró un pequeño objeto envuelto en tela. Era un medallón de plata, manchado por el tiempo, pero aún hermoso, grabado con un blasón que nunca había visto antes. Una garza con una corona. Elara lo tomó, con los ojos anegados en recuerdos. «Perteneció a mi madre», susurró. «Ella siempre decía que yo venía de un lugar muy lejano e importante, y que este blasón era la prueba». El misterio de su pasado flotaba entre ellos, no como una sombra, sino como la Otra promesa historia. de... Se sentaron en el porche, el sol del atardecer pintando el cielo, Arthur, Elara y la pequeña Aurora en sus brazos, una familia forjada en el fuego, unida no por sangre o ley, sino por una elección mutua de proteger y amar. Miraban el medallón de plata, un vínculo con un pasado desconocido, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte, en el futuro que construirían juntos en aquella tierra obstinada y resiliente. La vida, como la flor del desierto, había encontrado un camino. Si tú también crees que la esperanza puede nacer en los lugares más inesperados, suscríbete al canal y cuenta en los comentarios qué harías si encontraras el medallón. El amor no es una elección, sino la fuerza que nos enseña a luchar y a empezar de nuevo.